Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta con brócoli. Bienvenidos. Bueno, para comenzar con nuestra deliciosa receta con brócoli, yo tengo aquí papas peladas o patatas. Tengo varias porque mis papas son pequeñas, ¿listo? Pero si usted tiene papas grandes, por favor use una o dos. Listo, ya tengo mi papa rallada. Lo que vamos a hacer ahora es escurrirla. Vamos a sacarle toda el agua que la papa tiene, ¿listo? Si a usted le parece más fácil, más práctico tomar una servilleta, un limpión, un trapo, lo que quiera, para escurrirla, por favor hágalo. Yo lo hago así porque me parece que me queda mucho mejor escurrida haciéndolo en pequeñas fracciones, ¿listo? La ponemos en un bol, en un recipiente donde vamos a hacer nuestra mezcla para la base de nuestra deliciosa receta con brócoli. La verdad esto es bastante sencillo, yo espero que les guste, lo preparen y se suscriban al canal. Listo, ya escurrí mi papa, miren todo el agua que salió, bastante agua, ¿verdad? Ahora vamos a hacer la mezcla. Agregaremos mantequilla derretida, no tanto, por ahí unos 50 gramos nomás, ¿listo? Mezclamos, ahora vamos a agregar una pizca de sal y un huevo. El huevo permitirá que nuestra base se dore bien bonito, que es lo que queremos, ¿verdad? Mezclamos nuevamente y ya tenemos listo para poner en un molde. Yo tengo aquí mi molde, le puse una base de papel mantequilla, usted puede utilizar el papel que tenga, ¿cierto? Para evitar que se me pegue. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlas sobre los bordes de nuestro molde. La vertemos y empezamos a hacer la base, a pegarla, a añadirla. Ya con nuestra base lista, lo que vamos a hacer es ponerla en el horno durante 20 minutos en 180 grados. ¿Listo? Para empezar a cocinarla desde ya. Listo, ahora sí al horno. Ahora tomamos el brócoli. Yo voy a utilizar estos dos pequeñitos, bien lavados, por favor, antes de empezar a picarlos o después como quiera. Sacamos los arbolitos de a pocos. Y ahora los vamos a cocinar. Los metemos en agua. Y los vamos a cocinar solamente durante 3 minutos, ¿listo? 3 minutos no más porque perdemos las propiedades de nuestro brócoli. Mezclamos y dejamos cocinar. Mientras tanto vamos a hacer el relleno. El relleno de nuestra deliciosa receta. Vamos a verter 3 huevos. Vamos a agregar queso crema, la cantidad que ustedes quieran, ¿listo? Yo solamente voy a agregar la mitad de este tarro, pero si a usted le gusta harto, por favor, vierta bastante. Y vamos a añadir crema de leche. Recetas muy deliciosas, sé que les va a encantar. Espero que la preparen, se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Agregaremos una taza de leche, mezclamos. Vamos a vertirle un poco de sal, media cucharadita nomás. Vamos a agregarle pimienta. Y si usted quiere, le puede verter 2 o 3 cucharadas de harina de trigo. Si quieres, o sea, es opcional, para que espese, ¿listo? Vamos a agregar queso rallado. Yo tengo queso mozzarella rallado, vamos a agregar queso mozzarella rallado. Y ya con el brócoli cocinado, lo tengo escurrido, vamos a agregarlo a la mezcla. Listo, mezclamos, ya tenemos nuestra mezcla. Ya saqué mi base del horno, miren, ya se empezó a cocinar, esa era la idea, ¿verdad? Que empezara a dorar desde ya. Vertemos nuestro delicioso relleno con brócoli.
Esta receta es súper rica, sé que les va a encantar. Espero que les guste, la preparen y se suscriban al canal. Vamos a poner tajadas de queso por encima para que nos quede mucho más rico y más bonito. Esta receta es súper fácil, rápida, práctica, como nos gusta. Listo, ahora sí, al horno media hora. Horno media hora y listo. Les quiero mostrar cómo se va dorando, miren, qué delicia. Listo, chicos, aquí ya les quiero mostrar el resultado final de nuestra deliciosa receta con brócoli, súper fácil, deliciosa, rápida, práctica. Yo espero que la preparen, que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue y que activen la campana de notificaciones. Vamos a partir un trozo para ver cómo nos quedó, ¿vale? Aquí les quiero mostrar esta delicia. Yo espero que les guste, lo preparen por favor, se suscriban al canal, me cuenten cómo les fue y activen la campana de notificaciones. Hasta luego.